tu legado se queda cuando ven las gráficas de ventas, de share, y dicen, ¿qué pasó aquí? Y entonces es cuando dicen, es que estuvo fulanito, sutanito, y de ahí se ve un cambio. El día que fueron a hacer mi anuncio a Red Bull, llego y unos chavos en patineta, con gorra, con shorts. Desde ahí yo dije, esto es otro mundo. El mantra de Red Bull sí es el work hard, play hard. Somos extremos para todo. Esa energía que tratamos de dar a nuestros consumidores la vivimos también nosotros dentro de la empresa. Hay que hacer errores innovadores, porque si vuelves a hacer 2 veces el mismo error, ya no es error, ya eso ya se llama de otra manera. Y algo de la cultura de Red Bull es, si te equivocaste, pero has aprendido algo de eso que equivocaste, el poder de equivocarte y de aprender de eso es mucho más fuerte que cuando todo fluye y tú al genuinamente tomar una decisión dejas algunas cosas de lado y eso pues corre riesgos necesariamente. Entonces eso yo creo que en general en mi trabajo desde que soy GM, el toma de decisiones es la parte. Todos tenemos un superpoder. ¿Sabes cuál es el tuyo? En este podcast exploramos los superpoderes de empresarios, emprendedores y líderes con trayectorias increíbles en el mundo de los negocios. Con ellos vamos a inspirarte a descubrir y liberar tus superpoderes para potenciar tu carrera, tu negocio y tu vida. Somos Fer, Ale y Fresa. Y esto es Superpowers by 3. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Superpowers by 3. Hoy tenemos un invitado increíble, Pablo Horta. Pablo es ingeniero del TEC de Monterrey y tiene más de 20 años de experiencia manejando marcas súper reconocidas a nivel global. Pablo empezó su carrera en Procter & Gamble, primero en México y luego moviéndose a Panamá, manejando diferentes mercados. Panamá es los headquarters para Latinoamérica. Y luego Procter & Gamble decide mover Duracell y lo escoge a él como el gerente general en México para liderar toda la transición. Hace casi o más de 7 años ya está liderando el equipo de Red Bull en México, desarrollando toda la categoría de bebidas energéticas en este mercado. Además de todo esto, Pablo le encanta pasar tiempo con su familia, tiene 3 hijos hermosos, ama los deportes, sobre todo el fútbol americano, y para mí ha sido mi jefe, mentor y un muy amigo, así que me siento súper honrada de tenerte acá, Pablito. Muchísimas gracias, Ale, qué bonitas palabras. Gracias a ti por estar acá. Con mucho gusto. Queremos empezar, cuéntanos, ¿quién es Pablito más allá de todo lo que hablé profesionalmente? Sí. No, mira, soy una persona súper familiar, muy humana. Yo creo que mi gran diferenciador profesional y personalmente es que siempre te pongo a las personas. Entonces me interesa saber cómo estás genuinamente. Tengo interés por ti, por el resto de mi equipo, etcétera. Entonces soy muy amiguero. Me gusta mucho salir, me gusta mucho platicar. Entonces el tráfico aquí de la Ciudad de México me la paso hablando por teléfono con todos mis amigos y poniéndome al día, asegurar que siempre tienen algún contacto conmigo, ¿no? De lo familiar, obviamente, ahora que soy papá, pues trato de pasar el mayor tiempo posible con mis hijos, ayudarles con la tarea, ir a verlos al fútbol, ir a verlos a sus diferentes actividades, y es algo, la verdad, muy padre. Es como volver a vivir esa etapa que tú viviste hace algunos años. Yo no lo siento tan lejano, pero bueno, obviamente ya es muy lejano. Y es muy divertido. Y bueno, obviamente mi compañera de vida, Clau Calles, con la que pues me encanta pasar tiempo. Somos fanáticos del foodie, entonces cada vez que podemos vamos a un restaurante nuevo o cuando podemos nos damos una escapadita, etcétera. Entonces, la verdad, en general, yo te diría eso, una persona amiguera, muy sociable, y que le gusta comer, como se nota. Súper amiguera, yo me imagino, porque yo lo he vivido, como te dije, Pablo fue jefe mío hace muchísimos años. No hagas cuentas, no hagas cuentas. No digamos. Y me impresiona que yo siento que yo creo que todos tus reportes son muy amigos tuyos, todos los que alguna vez probablemente reportaste, porque eres tan cercano, que es tan real lo que estás diciendo, que te importa genuinamente la persona que está en tu equipo, que definitivamente se crean relaciones mucho más fuertes que van más allá de la compañía en la que después estés. Sí, los negocios van y vienen y yo creo que las personas son como lo importante, ¿no? Entonces, definitivamente valoro, aprendo muchísimo. Yo soy un convencido de que te tienes que rodear de gente muy brillante, muy inteligente como tú, por ejemplo. Y eso te ayuda y te enriquece, ¿no? Si tú en una reunión o en una junta te sientes que eres el más inteligente, creo que estás haciendo mal, ¿no? Y más en una posición como la que tengo yo, rodearme de gente muy talentosa, muy capaz, pues me hace toda la diferencia, ¿no? Te hace la vida más fácil también y mi trabajo más fácil. Totalmente. Pablo, yo quiero empezar por como el inicio de tu carrera. Tú empiezas en Procter. En los episodios se escuchan que hablamos mucho de Procter, somos 3 ex-Procters también. ¿Por qué decides empezar ahí y por qué decides entrar específicamente a brand? Sí, fue muy circunstancial, déjame reconocértelo. Soy ingeniero en electrónica del TEC de Monterrey, entonces mi vida estaba perfectamente enfocada en la electrónica. Yo hice una especialidad en redes, o sea, iba por otro lado, ¿no? Totalmente hardware. Y justo cuando yo estaba acabando mi carrera, empezó muchos de los temas de las .com y etcétera, entonces no había muchas opciones de trabajo, ¿no?
Entonces, en el último semestre que estuve en el TEC, Procter lanzó un concurso de una beca donde te pagaban un semestre. Y entonces yo negocié ahí con mis papás y les dije, oye, si me gano la beca con ese dinero, puedo yo. Y entonces ya, no toda, pero una parte me la dieron mis papás como para viajar y lo que sea. Y entonces dije, bueno, voy a aplicar la beca, vale mucho la pena, ¿no? Entonces apliqué la beca y me la gané. Entonces Procter me pagó el último semestre y fue como mi primer acercamiento con ellos. Luego me decían, bueno, te invitamos a que seas nuestro becario ahorita. Le dije, no, la verdad no, porque el TEC está como a hora y media de Procter y entonces le digo, voy a perder hora y media de ida, hora y media de regreso, no me hace ningún sentido. No les cayó muy en gracia porque dijeron, acabamos de invertir en ti un semestre del TEC, que es bastante buen presupuesto, pero lo entendieron en su momento, ¿no? Y entonces ya cuando estaba acabando el semestre, yo como que sí quise responder a lo que habían hecho por mí, los busqué, me dijeron, va, perfecto. Yo obviamente aplicaba por una posición de Product Supply o de logística o de ingeniería, o sea, nada que ver con esto. Y de pronto cuando me dijeron, listo, te van a entrevistar, llegué a una entrevista y me estaban entrevistando para una posición de mercadeo. Entonces, con un tipo que era director de marketing en aquel entonces, brillante, buenísimo, que le comprabas cualquier cosa que te vendía, y cuando me dijo, bueno, ¿y tú por qué te estás interesado en marketing? Y digo, no, yo no estoy interesado en marketing. Entonces se empezó a reír como, ¿y entonces por qué estamos teniendo esta plática? Y entonces ya él me empezó a explicar, me dijo, etcétera. Y entonces saliendo de esa entrevista dije, no, claro que yo quiero marketing, ¿no? Y después tuve todavía un par de entrevistas más y ya se me encarreró. Entonces todavía alcancé a estar un semestre de becario, y luego ya me quedé como tiempo completo por ahí. Pablito, qué increíble el cambio. Además, te diría cambio de carrera, pero ni siquiera, o sea, estabas empezando. ¿Cómo fue ese nuevo challenge de salir de una carrera numérica, ingeniero, de procesos y meterte a este mundo del marketing? Sí. Déjame decirte que yo creo que fue mi gran diferenciador y algo positivo, el ser bueno con los números, el ser ingeniero y tener como esquema de cómo resolver problemas, etcétera. A la larga eso me dio una ventaja competitiva, digamos, contra el resto de mis compañeros en Procter, porque manejaba mejor los números, porque los insights los podíamos sacar mejor, hacía mejores análisis, etcétera, y eso me ayudaba a que como que pudiera vender mejor mis ideas, etcétera, ¿no? Entonces, al final, aunque no tenía nada que ver, pero sí como que la ingeniería te da cierto orden de pensamiento y todo que a lo largo de mi carrera y todavía hasta el día de hoy me ha ayudado bastante, ¿no? Entonces en eso yo creo que sí fue un buen diferenciador. ¿Y hubo, saliendo de esta carrera, algo donde tú sentiste que decías, uy, me falta, o cómo no lo aprendí antes, o realmente sentiste que entraste y fue una escuela y aprendiste todo rápido? No, como estudié ingeniería electrónica, por ejemplo, nunca tuve una clase de marketing. Entonces, lo que aprendí de marketing fue gran parte en Procter y pues algunos libros que leí, etcétera. Pero, por ejemplo, nunca tuve una clase de contabilidad. Entonces, obviamente a lo mejor al inicio en mi vida de marketing no servía de mucho, pero después el no haber tenido clases de contabilidad sí era un gap importante, ¿no? Y justo por eso, a los 3 años más o menos de mi etapa en Procter, es que decidí irme a estudiar un MBA. ¿Por qué lo decidí? Porque justo estaba con ese gusanito. Nada más dije, mira, estoy muy contento, lo que estoy haciendo me gusta mucho, pero toda mi carrera y todo lo que yo pensé que era mi gran pasión, pues sigue ahí. Y cómo estoy seguro de que me quiero dedicar a eso 100%, ¿no? Entonces, la mejor forma que encontré fue ir a estudiar el MBA, realmente conocer un poquito de la empresa en general. Ahí fue mi primera clase de contabilidad, por cierto, que me fue medio difícil, ¿no? Por lo que le agarraba la onda, pero fue la razón por la que yo decidí estudiar un MBA. Para entender. Te fuiste a España, Lee, ¿eh? Me fui a España porque tampoco, o sea, yo tenía muy claro ya qué quería hacer y todo, entonces tampoco era un cambio de carrera muy, muy grande. Entonces busqué la mejor universidad para maestrías de un año. Y de ahí fue que me salió que el IE era una de las mejores opciones y bueno, España y Madrid y todo eso como plus, entonces ahí fue que cerré el deal. Cuéntanos un poco de tu experiencia en España, ¿qué otras cosas sentiste que le sacaste y qué te trajiste de la maestría aparte de la clase de contabilidad? Sí, mira, lo primero que me llamó mucho la atención es todas las clases de estrategia y de marketing, los casos eran de Procter. Entonces yo decía, ahí fue donde realmente dije, mira, si yo quiero seguir mi carrera por aquí, tengo que regresar a Procter, ¿no? Entonces, ese fue el primer ajá que al mes ya lo tenía yo descubierto, ¿no? Lo segundo es, obviamente, la multiculturalidad, ¿no? O sea, a mí no me había tocado vivir una experiencia en la que me tocaba estar con alemanes, coreanos, chinos, indios, etcétera. Entonces, obviamente también muchos latinos, incluso los españoles. Entonces, para mí sí fue la primera vez que tuve un approach así, fue súper enriquecedor. Nunca se olvidaba, por ejemplo, los alemanes, que eran los más fiesteros, pero a la hora que estar trabajando eran 100% concentrados, ¿no? Yo decía, ya ves, sí, los latinos siempre la bromita, el cafecito, ellos no toleraban eso.
pero 2 minutos después que acababa nuestra junta de equipo, eran los más fiesteros. Decías, ¿cómo es posible que puedan diferenciar tan bien eso? Me sirvió porque ahora trabajo con austríacos que son similares, pero me llamó muchísimo la atención, ¿no? Entonces yo como latino siempre, ¿sabes? Buscabas bromear, buscabas cómo darle la vuelta a las cosas y estos así súper rígidos, ¿no? Entonces eso me enriqueció muchísimo. Definitivamente cómo se maneja las clases de que son casos, el que tú pensar que tu forma de resolverlo es lo más obvio y lo más normal y natural, y escuchar a alguien de otro país que piensa completamente diferente a ti es súper enriquecedor, ¿no? Entonces, principalmente en estas cosas como de cultura, de organización, etcétera, porque a lo mejor, digamos, lo de contabilidad o de finanzas, pues los números son los números, pero en estas otras cosas la verdad que fue muy enriquecedor. Y Pablito, antes de entrar a tu regreso a Procter, que sé que es un capítulo que nos falta todavía, tú estás certificado como coach, o sea, te encanta estudiar también, ¿no? Y te encantan las personas. Y a mí eso me encanta porque yo también estoy certificada como coach. Entonces quería entender en qué momento lo hiciste, cómo te motivaste, cómo es que encaja en este momento de tu carrera el certificarte como coach. Fue justo en el IE, exactamente. Entonces, cuando tú terminas el MBA, puedes hacer una especialidad en lo que quieras, ¿no? Entonces, yo decidí hacer en estrategia y en coaching. Justo por eso, porque al final, lo que ya había aprendido yo en los 3-4 años que había estado en Procter es, hay un gran diferenciador en la gente, ¿no? Entonces, tú cómo puedes ayudar a la gente a desarrollar más sus capabilities, a desarrollar sus skills y sumarte a eso, ¿no? Entonces, yo le vi mucha pasión desde ahí. Yo te decía, la pasión que tengo por gente, por desarrollarla, etcétera. Por eso terminan a lo mejor siendo mis amigos, porque genuinamente me interesa mucho el desarrollo de las personas. Entonces, lo vi como una gran oportunidad y lo tomé, y definitivamente me ha servido muchísimo, ¿no? El saber qué preguntas hacer, cómo guiar, el no querer meterte tú a decir haz A, B o C, sino en general, oye, ¿cómo ves por acá, etcétera? O sea, como dar las opciones para que la misma persona saque la conclusión es algo que me ha ayudado muchísimo en mi carrera, ¿no? Y siento que te habilita también como ser un líder que habilita, o sea, redundante, pero ser un líder que habilita, no que dirige nomás o que indica qué hacer. O sea, te enseña a comunicar y empoderar un poco tu equipo, a motivarlo. Entonces, me encanta. Sí. Una pregunta más chismecito. ¿Tú conocías a Callis antes de irte o después, que ya olvidé esa parte? No, regresando. Sí. Bueno. Cuéntanos un poquito. A ver cómo fue la relación a distancia. Sí. Ok, entonces regresas a México y luego te vas a Panamá. Sí. Ya casado y todo eso. Cuéntanos un poquito de esa experiencia ya de irte de México a manejar otros países diferentes. Súper, sí. Pues el marketing que hacíamos en México, digamos que de cierta manera puede ser como tipo trade marketing, ¿no? Entonces no veíamos la parte de copy, no veíamos el full P&L, etcétera. Entonces cuando se abre la posibilidad de poder llevarlo en Panamá, pues fue rapidísimo. O sea, es como que lo que me faltaba en mi carrera para poderme desarrollar más, ¿no? Entonces tomé la oportunidad inmediatamente y fue ahí donde te conocí aparte, ¿no? Pero era otro mundo, porque también era la primera vez que veía otros mercados como Colombia, Perú, los planes que estábamos haciendo para Brasil, etcétera. Chile, ¿no? Entonces aprendí muchísimo de otros países que a la larga también me ha ayudado mucho, y también literal, a pesar de todo el tiempo que ya llevaba en Procter y la maestría y todo, aprender cosas nuevas como el desarrollo del copy o como la parte del P&L, cómo lo manejamos desde el punto de vista de Procter, ¿no? Fue muy interesante. ¿Y qué sigue ahí en tu vida? Porque Panamá también fue un punto de quiebre a nivel personal, porque también nace tu primer hijo en Panamá, ¿verdad? Sí. Entonces, listo, que además de Panamá, de darte esa experiencia con otros mercados, de darte tu primer hijo, viene un proceso de transición bien importante, que ni siquiera lo quiero adelantar, quiero que lo cuentes tú, que es precisamente todo el proceso hacia Duracell. Sí. Mira, la verdad, obviamente, el trabajo de Panamá era padrísimo, ¿no? Yo extrañé un poquito el estrés del día a día, porque veíamos cosas que luego salían 6 meses, 1 año, y creo que todavía estuve 5 años después de haber salido de Procter, y seguían cosas que habíamos trabajado nosotros en el momento, ¿no? Entonces, que obviamente está padrísimo y es increíble, ¿no? Pero yo sí extrañaba el estrés del día a día, de las cajas de todos los días, de las ventas, de ver los clientes, etcétera. Como que estar más en eso, sí lo extrañaba un poco, ¿no? Entonces, fue una experiencia extraordinaria, sobre todo, obviamente profesional, pero también personal, porque pues éramos más o menos recién casados, nos fuimos solos. Aquí en México luego tienes como muchos eventos familiares y de amigos, y allá nos fuimos, creamos una nueva familia con amigos que son pues ya para toda la vida, y entonces en ese sentido, personalmente fue una súper experiencia para Clau, para mí, ¿no? Y luego la parte de Duracell se fue dando también porque éramos parte del mismo equipo. De pronto anunciaron de un día para otro que lo vendían, que iban a formar
formar una nueva empresa, etcétera, etcétera. Entonces tú veías a los compañeros de al lado que estaban con muchísima incertidumbre y se fue abriendo la posibilidad, ¿no? Al final luego anunciaron que lo habían vendido a Warren Buffett, a Berkshire Hathaway, y entonces era como muy interesante porque era como, además fue una venta que dicen que terminó pagando el fisco de los Estados Unidos porque lo pagó con puras acciones de Procter, entonces no pagó impuestos. El tipo, obviamente, por eso es lo que es, ¿no? Sí. Claramente. Entonces, y bueno, y era una cosa súper interesante. Entonces, como yo conocía a casi todo el equipo de Duracell, un día literal fue una plática de un viernes en la tarde-noche, ¿no? Con un jefe indio que teníamos por ahí, ¿no? Que platicaba y me decía, oye, recomiéndame a alguien para esta posición en México, ¿no? Necesitamos a alguien que lidere la posición, etcétera. Me dice, no conozco mucho a la gente que está en México, tú que sí estuviste muchos años en México, ¿a quién recomendarías? Y dije, no, déjame pensar el fin de semana y todo. Y entonces cuando llegué a la casa, le dije a Clau, oye, estamos buscando esto, yo creo que esta es una posición ideal para mí. Porque es como, o sea, es como lo que yo quisiera, ¿no? Esa posibilidad de ser Procter me hubieran faltado otros 30 años o más. Y es una marca suficientemente grande, interesante, o sea, como que, y es, o sea, como una oportunidad realmente única. Se lo platiqué y me dice, no, bueno, hasta cómo me lo estás platicando, ¿no? Te iluminaban los ojitos y todo. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Entonces el lunes fui y le dije, oye, pues lo pensé y yo podría ser una buena opción. No, pues tú sí, pero ¿cómo? Aquí en Procter, pues hay mucha carrera, ya sabes, las carreras de Procter que son de 20, 30 años y todo el tiempo que esperes. Me dice, no, aquí te va a ir muy bien, o sea, vas en buen camino, no hay necesidad de tomar la decisión. Entonces le dije, no, lo pensé muy bien, veo pros y contras y la verdad es que está bien. Ah, bueno. Me mandó a platicar con la gente de Duracell y en ese entonces la persona que estaba también liderando como para toda la TAM el proceso de Duracell, pues yo lo había conocido en México, teníamos buena relación, nos había tocado platicar muchas veces, etcétera. Entonces me dijo, no, yo ni entrevista te tengo que hacer, te conozco perfecto y si quieres venirte, bienvenido seas, ¿no? Y así la verdad es que fue un poco circunstancial cómo se abrió la posibilidad y fue así como tomó la decisión pues de regresarnos a México y de empezar ese nuevo espíritu, que para mí profesionalmente te puedo decir ha sido la mejor experiencia que he tenido, porque fue como ser emprendedor, pero con el dinero de Procter y con el dinero de Berkshire. Entonces, pero todo, porque fue crear la empresa, decidir con qué 3PL nos íbamos a ir, dónde iban a estar las oficinas, cuál era el road to market, quién nos hacía las facturas, o sea, todo, literalmente empezarla de cero. Y fue, la verdad, es que una experiencia única, ¿no? O sea, qué increíble poder tener la oportunidad de, con un presupuesto igual tan grande, crear una empresa y así como suena súper divertido, súper entretenido, deben haber habido momentos bastante difíciles. ¿Y cuál crees que fue el reto más grande que tuviste que enfrentar a nivel profesional y personal en este cambio de rol? Bueno, cuando tú llegas, por ejemplo, con un cliente y dices, vengo de Procter, te abrían paso y caravanas, ¿no? Y etcétera. Y entonces tú decías Duracell, sí, espérame tantito y te pueden esperar ahí una hora, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Obviamente, lo que platicaba al inicio, la facturación de Duracell podría ser una de las empresas de las 5% más grandes de México, pero pues después de Procter es así como una distancia enorme. Es una de las 50 marcas que manejaba Procter y ni siquiera de las más grandes, ¿no? Entonces, es difícil porque en Procter al final todo funcionaba, ¿no? Y todo había procesos y todo, etcétera. Entonces, no funcionaba la pantalla, ya levantabas un ticket y se arreglaba inmediatamente. O tú dabas por hecho que tu quincena iba a llegar automáticamente. O sea, todo eso. Y entonces, aquí empezar de cero y no existía nada de eso. O sea, no era por hecho que pasaba el salario, no era por hecho que si no servía un foco, quién lo cambiaba, etcétera. Entonces, realmente era como pues olvidar algo ya súper establecido a empezar algo y ser como el espíritu emprendedor. Yo creo que ese fue el gran shock en general, que obviamente lo tomamos muy bien, porque al final éramos como 30 personas en Duracell, terminamos siendo como una súper familia, íbamos todos lados juntos para todos lados, etcétera. Entonces festejamos, me acuerdo perfectamente cuando hicimos nuestra primera factura, nuestro primer pedido. O sea, como que es un mundo muy diferente al mundo corporativo grande de Procter, pero fue súper buena experiencia en eso. Y ¿no? es una súper apuesta de tu lado también, o sea, por tu carrera, todo haberte movido a, si bien una súper experiencia, también es una empresa más chica, ¿no? También puede ir todo muy bien o todo muy mal. ¿Y hubo algún momento difícil en el que dijiste, me equivoqué, quiero regresar a Procter? Fíjate que no, nunca tuve ese momento. Duracell era una marca tan noble, o es una marca tan noble. Es una marca que tiene 90% de brand awareness, por ejemplo. Tú le pides a un consumidor en México que te dibuje una pila y te dibuja Duracell.
O sea, 9 de cada 10. Entonces, súper noble, la quieren los consumidores, la quieren los clientes, es obviamente rentable también, por eso la tiene Berkshire, etcétera. Entonces, se dio todo muy fácil. Y Procter al final le dedicaba muy poco tiempo y muy poco cariño, si quieres decirlo, a la marca, solo lo mínimo indispensable. Y entonces, al tener un equipo de ventas todo el año, que solo se enfocaba en Red Bull, que solo se enfocaba en Duracell, etcétera, te das cuenta del potencial que tenía la marca. Entonces, inmediatamente nos empezó a ir muy bien, inmediatamente empezamos a crecer participación de mercado. Me acuerdo una de las grandes barreras que tenía Duracell en Procter era que no podía crecer en el canal tradicional. Con el foco correcto, inmediatamente creció. O sea, era súper noble la marca y respondió inmediatamente. Entonces, imagínate, nos empezó a ir muy bien. Empezamos a hacer como los consentidos. Nunca se me va a olvidar, por ejemplo, había una evaluación de engagement, ¿no? Que hacen como todas las empresas. Después del primer año, hicieron la evaluación de engagement del equipo de México y sacamos 5. O sea, 5 de 5. 5 de 5. O sea, todos pusieron 5 en todo. O sea, que eso, ¿sabes? Entonces me habló la Chief HR Officer que estaba en Chicago y me decía, hay un error aquí, yo necesito que me expliques. Nunca en mi vida de carrera, una señora que llevaba 40 años de carrera, porque algo simpático de Berkshire es que toda la gente son personas de 70 años o más. Entonces, nos veían a nosotros así con cara de bebés, ¿no? Entonces, cuando hicieron un aviso de alguien que tomaba la posición que tenía como 70 y tantos años y todavía se echaban la broma de decir, y lo estamos promoviendo joven, a presidente, obviamente, a ya otra cosa, ¿no? Entonces me decía, yo en mis 40 años de carrera nunca había visto una calificación de 5 en engagement. Entonces me tienes que explicar. Y le decía, no, o sea, simplemente lo mismo que estoy platicando. La marca ha reaccionado muy bien, las ventas van muy bien, entonces obviamente pues los bonos vienen para todo el mundo, es como una familia, las cosas avanzan, entonces como que todo se prestó y todo funcionó muy bien desde el día 1. Entonces la verdad es que no me dio mucho tiempo de extrañar a Procter porque las cosas iban funcionando muy bien. Y Pablito, yo quiero que tú nos cuentes, volviendo un poco a la transición. Tú sales de una carrera ingeniera, ¿no? Eléctrico, entras al mundo de marketing. Felizmente haces tu MBA y creo que eso te debe haber ayudado mucho. Quiero que nos cuentes un poco. Pero llegas a un puesto de GM donde muchas veces cuando nosotros pensamos en qué hace un GM, la mayoría de gente no necesariamente sabe. No cree que tiene que tener la estrategia y guiar un poco, pero tú nos has dicho que es un puesto que necesita unos skills muy distintos. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. Sí, totalmente. Mira, la verdad es, todo el mundo se oye muy fancy, ¿no? La posición GM, Country Manager, etcétera, y todo el mundo lo queremos hasta cuando ves las responsabilidades. Es una posición, yo me acuerdo mucho, yo tenía un mentor en Procter que me decía que era una posición muy solitaria. Porque hay veces que tenías que tomar decisiones duras. Ahorita te estoy platicando una experiencia muy bonita, pero no todas mis experiencias como GM han sido muy bonitas. Y hay veces que tienes que tomar decisiones difíciles de negocio, de personas, etcétera. Y hay veces que las decisiones te quedas muy solo tomándolas, ¿no? Entonces, me decía también que era como el corner office, ¿no? Entonces, que decía, cuando es la hora de la comida, la gente ni te voltea a ver para invitarte a comer y como que voltea para otro lado. O si te acercas a platicar o a preguntar algo, todo el mundo te va de la vista para no quedar en evidencia, etcétera. Entonces, en ese sentido, obviamente con mi personalidad y con todo lo que hemos estado platicando, pues se han roto barreras, etcétera. Pero la verdad es que sí es una posición en ese sentido sola. Y la otra parte es la responsabilidad, ¿no? Porque todo el mundo quiere el nombre y todo, pero pues también al final tú eres el responsable. O sea, al final tú decides ciertas cosas de la estrategia. Hay un agreement, siempre he tenido un jefe que está en agreement y que aprueba y etcétera, pero al final tú eres responsable de eso. Entonces, cualquier cosa que no pase desde las ventas o lo que esperabas o tu forecast o incluso cosas de controles internos o cosas de personas, pues tú eres el responsable de toda la organización. Entonces, eso luego llevártelo a la cama, a dormir bien, a tus vacaciones. Yo, una pelea que tengo en casa es que le digo, para que yo mis vacaciones las disfrute y esté contento, tengo que estar conectado. Porque las veces que no estoy conectado no me siento bien y luego he tenido episodios que no necesariamente salen las cosas como quiera. No te voy a decir que voy a estar 24 horas trabajando, no, pero estar con el celular, ver qué se ofrece, ver que todo está funcionando, etcétera, me da a mí una tranquilidad para poder decir, listo, sí puedo tomarme el tiempo de relajarme y estar disfrutando, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? La parte de que sí solo tomas ciertas decisiones.
Y luego tienes que tener unos conocimientos importantes, ¿no? Algo que había dicho que aprendí en el MBA fue toda esta parte pues, de saber los resultados financieros, de poder manejar bien el P&L, de tener ahí a lo mejor tu colchoncito por si algo pasa. Nosotros aquí en los mercados de Latinoamérica siempre hay eventualidades, ¿no? Impuestos o el tema ahora del tipo de cambio, etcétera. Entonces siempre tienes que estar preparado para cualquier eventualidad. Y entonces tienes que saber manejarlo bien, tienes que leerlo bien, etcétera. Y aprendí términos que en la vida había visto, como, no sé, working capital o cash flow, que son cosas que en Procter lo dabas por hecho de que funcionaba y que obviamente cuando tienes ahí ya lo entiendes y a pesar de haber visto un P&L completo. A pesar de haber visto un P&L completo. Pero lo ves desde otra perspectiva, completamente, sí. Pablito, y, o sea, fue un muy buen momento en tu carrera, fue definitivamente como un antes y un después. Entonces, ¿cómo llega Red Bull a tu vida? Sí, la verdad, me buscó un headhunter en aquel momento. Y mira, al final ya mi vida de ingeniero ya no existía, ¿no? De ingeniero. Ya era yo un marketero de corazón. Y cuando me plantean la posibilidad de trabajar en Red Bull, con una marca como Red Bull, con todo lo que sabemos que representa Red Bull, híjole, mi corazoncito latió, ¿no? Entonces decía yo, híjole, es una oportunidad enorme. Y luego vi los desafíos que hay, las oportunidades, también la mayor facturación, etcétera, etcétera. Entonces, como que era un paso para adelante en mi carrera, con muchos retos. Y entonces, pues, no sé, como que dije, vale la pena evaluarlo, no porque no estuviera contento en Duracell, al contrario. O sea, me costó mucho más trabajo tomar la decisión de Duracell a Red Bull que la de Procter a Duracell. La de Procter a Duracell la vi como una gran oportunidad delante de mí. Esta, aunque había muchísimas pros, había también algunos contras. Así era también, no sabes si te va a ir bien, no era como el mundo ya de Duracell. Ya llevamos 2-3 años, ya estaba súper establecida, con muy buenos resultados, con una organización high performance. O sea, como que ya todo lo complicado ya había pasado y ya estaba como avanzando. En una anécdota, la persona que se quedó en mi lugar en Duracell, al año me invitó a cenar. Y me dijo, pero dejaste todo funcionando muy bien. O sea, gracias. Como ¿por qué te fuiste? O sea, me dice, yo no he metido gran mano. O sea, obviamente es otro estilo, otras cosas. Y las cosas siguen funcionando muy bien. Entonces, realmente, como diciéndome, pues mil gracias, ¿no? Porque dejaste las cosas muy, muy encaminadas. Entonces, sí me costó mucho trabajo. O sea, a pesar de la gran oportunidad, de todo lo que representaba, pues a la hora de ponderarlo, sí decía, híjole. De hecho, ese es el rol de un GM o de un director, ¿no? O sea, yo siempre digo, y yo no soy GM, pero yo digo que si yo hice bien mi trabajo, el equipo va a funcionar cuando yo no esté. Sí. Sí, eso decía el mismo mentor que hice referencia hace rato. Él decía que tu legado se queda cuando ven las gráficas de ventas, de share o de lo que sea, y ven algo extraordinario y dicen, ¿qué pasó aquí? Y entonces es cuando dicen, es que estuvo fulanito o sutanito, y de ahí se ve un cambio, ¿no? Y que se está manteniendo, porque luego dicen, puedes hacer cosas muy al corto plazo para obtener un resultado, y se nota, ¿no? Es un pico y se acabó. Pero realmente cuando los resultados son consistentes, se nota. Y bueno, ¿qué te lleva finalmente? ¿O cómo es ese momento en el que tú tomas la decisión y te vas a Red Bull? Bueno, al final, te digo, mi corazón de marketing, ¿no? La marca, la oportunidad, el tener mayor responsabilidad pesó más. Cuando hablé con mi jefe en Duracell, le expliqué el racional de mi corazoncito, de marketing, etcétera. Dije, es una marca. Dije, ¿cuántas marcas hay? Probablemente 5, ¿no? En el mundo, que no le puedes decir que no, ¿no? O sea, si a ti te busca un día Apple, si te busca un día Nike, etcétera, pues no le vas a decir que no a esas oportunidades, ¿no? Le dije, y una de esas para mí es Red Bull. Entonces, la verdad es que yo pensé también que iba a ser más difícil mi proceso. Fue mucho más difícil con mi equipo, con mi organización, pero ahí me decía, no, te entiendo perfectamente. O sea, si a mí me llegara esa opción, también haría lo que tú estás haciendo. Y eso en cuanto al proceso de tomar la decisión, pero listo, la tomas, decides entrar. ¿Cómo fue el proceso de adaptación? ¿Cómo fue este cambio de llegar a esta nueva compañía? Ahí sí viví lo que les platicaba del corner office, del que no te inviten a comer, del que te acercas y te voltean para otro lado, etcétera. Ahí sí lo viví, porque al final la transición de Procter a Duracell pues la hicimos juntos. Uh-huh. Entonces más o menos había buenas conexiones y todo. Aquí sí no, aquí sí era, llega un jefe nuevo, con una forma de ser diferente y entonces hay que ir como rompiendo barreras y todo esto. Entonces ahí sí fue que me encontré que sí era una posición solitaria, que las cosas pesaban. Yo entré a mediados de año, entonces algo muy bueno que tuve es, me dijeron, los primeros 6 meses, tómatelos para entender bien el negocio, entender bien la categoría, conocer más, etcétera. Y ahí esperamos ya que tú nos des una recomendación de hacia dónde quieres
mover un poco esta cosa. Entonces, no había la presión de tengo que llegar e inmediatamente dar resultados, etcétera. Entonces, eso también como que cambió un poquito mi scope y entonces realmente me tomé el tiempo a aprender, a conocer, a salir, ir con clientes, etcétera, como para dar mayor espacio, ¿no? Y era un cambio grande, bueno, además obviamente de otra marca, otra categoría completamente diferente. Habías estado en compañías americanas. Sí. Te mueves ya a compañía europea. ¿Cómo fue ese cambio? Fíjate que donde yo sentí más el cambio fue de una compañía pública a una compañía privada. Uh-huh. Porque la compañía pública, el dar el cuarto pesaba mucho, ¿no? Claro. Los compromisos que tienes que cumplirlos sí o sí. Y en una privada veo que hay más como el pensar a mediano y largo plazo, en pensar qué es lo correcto para no que del otro lado no, pero no hay esa presión de la inmediatez, ¿no? O sea, dicen, puedo entender que un año tome ciertas decisiones que no necesariamente serían las mejores para que la acción crezca, pero sí a largo plazo es lo mejor para cierto negocio, ¿no? Ahí es donde noté más la diferencia. Culturalmente no tanto, primero porque hay mucho ex-Procter también en Red Bull, entonces como que hay ciertas formas de ser, etcétera. Y segundo, quizá también la parte más cultural, los austríacos son como muy, muy cerrados, o sea, como muy ordenados, odian las sorpresas, entonces esto del mundo latino les causa conflicto, ¿no? El que decir, oye, de un día a otro el FX se fue 15% para arriba o eso les causa mucho conflicto porque ellos tienen programados sus próximos 10 años y cualquier cosa que les cambie eso sí los altera un poquito, ¿no? Y entras a una organización que además, si es que es como es la de Perú, que es a la que yo he estado expuesta, digamos, por mis amigos, era considerablemente más joven, tenía Red Bull, predica un estilo de vida arriesgado, un estilo de vida como de libertad de deporte extremo, de llevarte al límite, ¿no? De tener alas. ¿Cómo se traduce eso a la cultura de la empresa y cómo lo manejaste? Déjame platicarte una anécdota buenísima. Cuando la primera vez que nos fuimos a Panamá, Clau y yo, a conocer dónde íbamos a vivir y todo, pues ya nos tomamos un avión muy tempranito, ¿no? Ya me siento y me dice, oye, ¿ya te diste cuenta que el avión está lleno de gente de Procter? Y yo le decía, no, ¿cómo sabes? ¿Los conoces o qué? Por cierto, mi esposa y yo nos conocimos en Procter, entonces ella había trabajado en Procter y conocía, ¿no? Y me dice, no, viene lleno de gente de Procter. Y digo, ¿por qué? Me dice, porque todos vienen con pantalón caqui y gris y camisa azul. Y dije, no, me estás mintiendo. Y dicho y hecho, claro. Cuando salimos de la oficina estaba la mitad del avión, era gente de Procter que se vestía así. Entonces, imagínate que yo venía de 13, 14 años de estar en ese universo, más el tiempo de duración que era más o menos parecido. Y yo el día que fueron a hacer mi anuncio a Red Bull, que fue el primer día que yo fui a la oficina de Red Bull porque todo lo anterior lo hice a distancia en línea, llego y unos chavos en patineta, con gorra, con shorts, algunos con flip-flops. Entonces, no es que esté bien o que esté mal, simplemente imagínate lo que yo estaba acostumbrado. Y de pronto ver ese mundo y fue así como, wow, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, desde ahí yo dije, esto es otro mundo. La oficina de Red Bull es padrísima, o sea, tiene todos los espacios que te puedes imaginar. Teníamos una terraza para hacer eventos de lo que vive la marca, etcétera. Entonces, o sea, como que es un lugar que te invita a quedarte y estar aquí. No que las de Procter no, pero las de Procter son mucho más sobrias, mucho más, más corporativas, exactamente. Y las de Red Bull como que realmente te traen el mundo de Red Bull a la oficina, que está padrísimo. Entonces, primero eso, el diferente perfil de las personas, ¿no? Segundo, el mantra de Red Bull sí es el work hard, play hard. Entonces, somos extremos para todo, ¿no? Entonces, para trabajar, porque cuando hay que trabajar, trabajamos como pocos, para divertirnos, porque cuando hay que divertirnos, trabajamos como poco, y esa vida, o sea, esa energía que tratamos de dar a nuestros consumidores, la vivimos también nosotros dentro de la empresa. Te voy a hacer una pregunta que no sé si vas a querer responder, pero entrar esa cultura a nivel personal, y acá está, claro, pero impactó en algo ese nivel o esa adaptación que tuviste que tener del play hard. Mira, yo digo de broma que yo entré al momento adecuado a Red Bull en mi vida, porque si yo hubiera entrado 10 años antes, a lo mejor ni papá sería, ni estaría casado, ni tal, porque sí, o sea, esa cultura te llama. Yo creo que entré en el momento ideal, ya con, o sea, como que ya más
maduro, más sensato, etcétera, porque sí, probablemente pues parte grande e importante de nuestro negocio pues son las fiestas, son los eventos, son las discotecas, restaurantes, bares, festivales, o sea, salir de ruta. Es parte importante del negocio. Entonces, no es lo mismo salir de ruta a esas rutas a los 25 años que a mis 26. Pensando en Red Bull es un love brand, o sea, la gente ama Red Bull, es una marca que está muy presente, como tú dices, en el Breakheart, en la vida de todos, en Fórmula 1, en 1000 eventos, o sea, es una marca que enamora mucho más allá de solamente su producto. Pero es impresionante que es una marca, una categoría. Habiendo manejado tantas marcas icónicas, ¿cuál crees que es el poder de Red Bull? Bueno, que la categoría no existía cuando salió Red Bull. Red Bull creó la categoría. Entonces, todos los demás han sido seguidores, ¿no? Entonces, eso es para mí lo wow, ¿no? Entonces, realmente hay pocas personas tan brillantes, tan creativas, tan diferenciables como el creador de Red Bull, que realmente pues tenía una visión, pues imagínate, de crear una categoría que no existía, ¿no? Entonces, y de luego cómo bajarlo a la vida, porque tú nunca vas a escuchar un comercial como los que hacíamos en Procter de, mira, este es el beneficio de usar esta marca, este es el reason to believe, y al final el consumidor contento porque cumplió con el beneficio que prometiste, ¿no? Aquí no, o sea, aquí todo siempre se maneja de una manera en la que es muy sutil, ¿no? En la que tú ves, por ejemplo, Michael Phelps se tomaba 6 Red Bulls al día. Pero de verdad. De verdad, sí, claro. Y él, o sea, así como se echaba 18 waffles, 20 huevos, claro, etcétera, sí. se tomaba 6 Red Bulls al día, porque eso le ayudaba a la energía que necesitaba para los entrenamientos que hacía. Entonces, tú nunca vas a decir, tiene que tomar Red Bull por X o por Y, pero tú veías a Michael Phelps romper todos los récords, ganar todas las medallas y veías lo que hacía y decía, bueno, primero todo lo que comía y después qué le ayudaba y lo que tomaba, ¿no? Entonces, esa forma de presentarlo no tan invasiva, sino muy coherente con todo lo que ha sido la historia de la marca es súper interesante. Pero además están presentes más allá de la bebida energizante, o sea, han creado el awareness de la marca en todos los deportes extremos, o sea, realmente están presentes en muchas ocasiones, ¿no? No necesariamente como bebida. Entonces, ¿cuál es tu rol, digamos, ahora viendo México, en bajar eso a un mercado de consumo cuando tienes una marca que se está creando o ha sido elevada a un nivel que nosotros nunca habíamos visto antes, creo? Sí, bueno, pero todo eso gira alrededor de la bebida. O sea, el foco nunca ha dejado de ser la bebida. Entonces, los equipos de fútbol, la Fórmula 1, los eventos, etcétera, es porque primordialmente siempre glorificamos a la bebida, que es al final el producto estrella de todo, ¿no? Entonces, es eso, es cómo maximizamos esas cosas que existen a nivel mundial, porque tú no vas, o sea, ni aquí hay equipo de fútbol, ni habrá, ni esas cosas. Entonces, cómo las cosas que existen allá... Pero sí Checo Pérez. Pero sí Checo Pérez, por ejemplo. ¿Cómo lo maximizas, no? Para que lo puedas utilizar a tu favor, ¿no? Entonces, va un poco por allá. Entonces, pero va en general, siempre el centro de todo tiene que ser la bebida. Me impresiona, a nosotros que nos apasiona tanto esto y que lo hemos hablado mucho, tan claro el equity que quieren o sea, que han desarrollado y que quieren mantener, tan claro como lo han sabido llevar a la identidad de marca y cómo eso viaja hasta las oficinas. O sea, cómo lo sienten los empleados, cómo lo sienten, obviamente, patrocinando a los deportistas que están, como lo vive cada uno de manera tan consistente, sí, como tan clara. Cuando tú ves el producto cuando se lanzó hace 37 años, lo ves hoy, es el mismo. Es o sea, mismo. La misma lata, el mismo brand identity, los mismos colores, la publicidad sigue siendo lo mismo. O sea, es exactamente lo mismo desde que se lanzó. Entonces, hablando yo me acuerdo muchísimo en Procter que decíamos, no, ese copy ya lleva 6 meses, ya está burnout, o no me acuerdo cuál era el término que usamos. Imagínate algo que usa exactamente la misma imagen desde que se creó hasta hoy, que son 37, 38 años. If it's not broken, don't fix it. Pero igual es impresionante, es un montón de tiempo y es impresionante igual lo joven que es esta marca para lo que se convirtió. O sea, para lo que es definitivamente. Pablito, una pregunta un poco más incómoda, porque a veces uno cuenta toda la parte positiva. Sí. Todo lo bueno de, obviamente, y es tu forma de ver también las cosas. O sea, como qué te ha traído bueno cada experiencia, luego lo que has ido aprendiendo. Cuéntanos algún reto difícil que hayas vivido en tu carrera profesional. No, definitivamente las decisiones
duras que tienes que tomar, ¿no? Entonces, en mi carrera he vivido también reestructuras en las que tienes que pues, dejar ir un importante número de personas y comunicárselos a los que se van, que es súper triste, y a la vez darle esperanza a los que se quedan. De que la situación, aunque es complicada, hay luz y es una forma de dar la vuelta y que está ahí de cierta manera un espaldarazo. Entonces, esas definitivamente son las más complicadas. Un día una persona que trabaja conmigo me dijo, oye, pues tú que ya tienes tanta experiencia y que te ha tocado, para bien o para mal, pues tener que despedir a muchas personas, me imagino que ya te acostumbras, ¿no? Y ya lo haces muy fácil. Y digo, no, a eso nunca te acostumbras. A eso no, porque al final del otro lado hay un papá, hay un compañero, un hermano, un hijo, alguien que pues también tiene sus cosas, ¿no? Aún y cuando hayan hecho lo posible, ¿no? O sea, realmente que hayan tenido, a menos de que haya sido algo de robar o una falla de controles así, que realmente te da coraje y dices ahí sí, ¿no? Pero en general alguien pues que dio su máximo para tratar de dar ciertos resultados y aún así no se pudo, pues obviamente te da mucho. Entonces, para mí eso siempre ha sido difícil y no mejora con el tiempo, no se vuelve más fácil desde mi punto de vista. Totalmente. ¿Y algún error? Muchos. Muchos errores. Ahora sí que tú digas, bueno, esto es de las principales cosas que ojalá hubiera hecho diferente. Sí. Mira, algo que sí no se me olvida de un general manager que tuvimos en Procter, que me encantó y lo utilizo mucho y lo digo demasiado. Lo digo mucho porque cometemos muchos errores. Es el famoso, hay que hacer errores innovadores. Porque si vuelves a hacer 2 veces el mismo error, ya no es error, y eso ya se llama de otra manera, ¿no? Entonces, se vale ser. ¿Sabes qué me pasaba a mí mucho en Procter? Que fuera de Procter lo aprendí mucho. En Procter decir me equivoqué era así como mal visto. Sí. Entonces era así como, no, ¿cómo que te equivocaste? No. Y algo de la cultura de Berkshire y de la cultura de Red Bull es, si te equivocaste, pero has aprendido algo de eso que equivocaste. O sea, realmente hay un learning, etcétera, etcétera, y ya no lo vuelves a hacer. O sea, realmente tiene... ¿Cuál es la mejor forma de aprender, no? En la escuela, ¿de quién te acuerdas? Del profesor estricto que te costó mucho trabajo, no del que, ya me la llevé facilísimo. Entonces, el poder de equivocarte y de aprender de eso es mucho más fuerte que cuando todo fluye y todo va muy bien, ¿no? Entonces, tenemos muy poco valorado el cometer errores. Entonces, te puedo contar una infinidad de errores que he cometido, pero trato de que sean realmente innovadores y que haya aprendizaje. Entonces, normalmente después de un evento o de un lanzamiento o de algo así, nos juntamos a hacer como un critic session a decir, listo, ¿qué salió mal? ¿No? Entonces, por lo bien, es obvio, todo el mundo está contento, pero ¿qué salió mal? Para asegurar que no lo mejoramos. Entonces, nos enfocamos y hacemos un pequeño documento, tampoco creas nada muy elaborado ni nada, pero un documento en donde ponemos los 3 o 4 puntos que sabemos que salieron mal para tratar de mejorarlos. Y entonces, cuando hacemos otra vez un evento similar o el mismo evento, lo que sea, nos vamos principalmente sobre los 4 puntos para asegurar que no fallan, ¿no? No se repite. ¿Eras consumidor de Red Bull antes de entrar? Sí. No tan frecuente como soy hoy, pero por ejemplo en las carreteras, o sea, siempre que iba a tomar carretera más de un par de horas, siempre compraba Red Bull. Y bueno, pues con las famosos Jagger Bombs, ¿no? Teníamos un compañero en Panamá que le encantaban y siempre terminábamos tomando Jagger Bombs. Cuando viví en España, el vodka Red Bull también fue parte de mi compañía. También cuando estaba estudiando, tomar el Red Bull. Entonces, la verdad es que sí, como que no me había dado cuenta que sí, Red Bull era muy cercano a mi vida. Soy aparte adicto a la cafeína, entonces el café también ha sido parte de mi vida desde que era chiquito. Yo recuerdo mucho muy buenas tardes de mi infancia con mi abuelo, con mis papás tomando café, entonces desde chiquito siempre he estado con el café, entonces en ese sentido digamos que sí. Además, tú manejas una marca que está en si bien crearon la categoría, porque hay que cuidar mucho también el uso, ¿no? O sea, puedes hablar de que Michael Phelps se toma 6 al día, pero ¿cómo creas ocasiones de consumo sin llegar a tu público a un uso excesivo, digamos, ¿no? De una categoría que no está regulada como el alcohol, donde está muy claro decir tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino, ¿no? ¿Cómo manejas moverte en ese mundo y crear este love brand sin caer en que pueda haber un exceso? No sé si eso es lo que manejan. Nosotros somos una bebida funcional, ¿no? Entonces, si tú necesitas hidratarte, tienes que tomar agua. No tienes que tomar ni Red Bull, ni un refresco, ni un jugo, ni nada. Tienes que tomar agua.
una vez que entiendes la funcionalidad de nuestro producto, que es estás así como necesitado de energía, te lo tomas, tienes la energía, es mucho más fácil aprender a usarlo y ser consumidor, ¿no? Entonces, como los ejemplos que yo te decía, antes de estar en Red Bull, yo que sabía que iba a manejar 3 horas y que tenía que estar muy atento, me tomaba en Red Bull y estaba perfectamente, o antes de un examen, o pues si de pronto estaba yo de fiesta y quería estar más tiempo de fiesta, ¿no? Y no irme a dormir temprano, etcétera. Entonces, ahí era muy clara la funcionalidad y ahí hacía todo el sentido que lo tomara, ¿no? Entonces, la clave es eso, o sea, entender que no voy a tomar un Red Bull porque estamos a 40 grados y necesito hidratarme. Definitivamente no va por ahí, ¿no? Bueno, Pablito, ¿y cuáles son los principales retos o los más difíciles que te encuentras como GM de Red Bull? Yo creo que mucho de lo que hemos estado platicando, ¿no? A veces la soledad de tomar las decisiones, ¿no? Es igual que en el fútbol que decían que las victorias tienen muchos padres, pero las derrotas muy pocos, ¿no? Entonces pasa igual, cuando todo va bien, eres el mejor y todo. Cuando las cosas van mal, pues siempre es más fácil cortar alguna cabeza o etcétera, ¿no? Entonces, al final, tomar decisiones, tú al genuinamente tomar una decisión dejas algunas cosas de lado y eso pues corre riesgos necesariamente. Entonces, eso yo creo que en general en mi trabajo desde que soy GM, el toma de decisiones es la parte. Hay algo que también me he dado cuenta, a la gente le cuesta tomar decisiones. Entonces, muchísimas veces van a buscarme a mí para que yo tome la decisión. Y yo le digo, es que yo no, por ejemplo, con lo que platicamos de coaching y esa cosa, ¿no? Pero mi intención no es, o sea, no voy a tomar yo las decisiones. Muchas veces ya saben qué es lo que quieren hacer, ya saben qué es lo que van a recomendar, pero les da miedo equivocarse, lo que platicamos hace rato. Entonces, yo le digo, no, a ver, pero ¿cuál es tu propuesta? ¿Pero por qué? Etcétera, un poquito las cosas del coach y solitos ellos terminan diciendo que... Pero les cuesta un montón tomar las decisiones. Y entonces te buscan a ti y dicen, listo, que él corra el riesgo. Claro. Que él tome la decisión, cualquier cosa, pues se equivocó el jefe, entonces va a ser más difícil, ¿no? Pero yo creo que es un poco de que genuinamente a lo largo de las carreras profesionales no fomentamos que la gente tome decisiones, se equivoque, aprenda de los errores, etcétera. Entonces yo creo que eso es algo que yo fomento muchísimo. Yo creo que nos equivocamos más de lo que deberíamos, pero bueno, pero aprendemos al final y para mí eso es como importante. O sea, el hecho de que pues tú tomas tus decisiones y los riesgos que tomas con las decisiones, que puede ser otra vez desde algo de estrategia o decisiones de gente o cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Y Pablito, para ir cerrando, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es tu visión para Red Bull y para ti? Sí. Mira, hemos construido mucho en Red Bull México en estos 7 años y yo estoy convencidísimo que lo mejor viene para Red Bull México. Entonces, estoy feliz donde estoy. Creo que todavía hay muchísimo potencial de expansión, tanto de la marca como de la categoría. Entonces, estoy bien. Al final también algo de la estrategia de la compañía es tratar de tener directores generales que estén mucho tiempo en las posiciones para que justo tengas expertise, etcétera. Entonces, estoy muy contento. La verdad es que es un dream job. Disfruto mucho lo que hago, me levanto con mucha pasión, me encanta estar en mi oficina, etcétera. Entonces, la verdad es que no... Y luego voy a un evento de Red Bull y así como wow, o sea, como me sigo emocionando. Todos los años Red Bull saca al final del año un video como con los highlights de los eventos y todas estas cosas. Bueno, se me sigue poniendo la piel chinita cuando veo esos videos. Entonces, claramente sigo muy emocionado e ilusionado. Entonces, creo que estoy todavía en el lugar correcto, pues por un rato más, ¿no? ¿Cuál es tu evento favorito? Hay muchos, pero hay dos que me gustan mucho porque implica mucho consumidor, ¿no? Porque obviamente los atletas está padrísimo verlos jugar y ver todas estas cosas, ¿no? Cuando se tiraron de la estratosfera, etcétera. Pero hay unos en donde los consumidores son los que hacen o su carrito para ir por bajadas, o sus barcos, o sus aviones de papel. O sea, hay un concurso de aviones de papel. Sí. Literal. Y hay una final internacional. Entonces, el ver a la gente, realmente la estrategia que hacen para hacer sus aviones de papel es increíble. A mí una vez, a nosotros nos juntan una vez al año en Austria para darnos como las directrices del siguiente año y nos hacen algunos de los eventos que hacen para los consumidores. Entonces, una vez hicieron el de avioncitos de papel y luego veías que el que ganó hizo un avioncito que voló 30 metros o 40 metros. Entonces, sí, ves que el tuyo apenas, ¿no? Pero entonces, los que tienen que ver con el consumidor me encantan porque como que ven la parte del ingenio y de eso que da la marca, que para mí es como espectacular, ¿no? Pablito, qué felicidad verte tan contento. Definitivamente te brillan los ojos cuando hablas de todo lo de Red Bull, de toda la carrera que has tenido. Esperamos que nos invites a muchos de esos eventos. Claro. ¿Okay? Pero quería hablar como un punto más personal y es, sí. Te conozco como amigo, te conocí como jefe, mentor, pero
algo que admiro mucho no es solo la parte profesional tuya, sino la parte también, la relevancia que le das a tu familia y lo presente que eres. Y esta es una pregunta que yo siento que no se la hacen a hombres, se la hacen a mujeres. Pero a mí sí me gustaría entender de tu lado qué cosas te han funcionado para ser tan presente para tu familia, pero también tener una carrera profesional tan espectacular. Mira, me ayuda muchísimo que mi esposa también trabaje. Entonces, el que los dos vayamos para el mismo lado, ¿no? Porque al final, no es como que yo te ayudo y tú me ayudas, sino estamos juntos en el equipo y construimos. Obviamente, tenemos todo un equipo de apoyo alrededor, porque si no, no podríamos, ¿no? Entonces, hay veces que ni ella ni yo, en general, no nos ha tocado, por ejemplo, estar de viaje al mismo tiempo, pero hay veces que sí. Y sufrimos y vemos cómo movemos. Afortunadamente, pues mis suegros nos ayudan muchísimo, cuando pueden mis papás, etcétera. Entonces, amigos. Entonces, sí tenemos un support system que funciona muy bien. Pero el hecho que Clau también trabaje y que sea una profesionista exitosa y todo, para mí todo es mucho más fácil, ¿sabes? Porque no hay como que, entonces tú decidiste que te tienes que dedicar a la casa y entonces yo puedo quitar mis obligaciones, etcétera. No sería así, pero aún así, ¿no? Entonces, estamos en igualdad, los dos estamos hacia el mismo lado, luchamos igual, somos un equipo, tratamos de que funcione bien. Algo que adoro de mi trabajo también, y la verdad es que vino mucho post pandemia, es esta nueva flexibilidad de poder trabajar algún día desde casa o una tarde desde casa, y que ya antes lo veíamos muy feo de que pasara, ¿no? Y hoy en día pasa eso, y eso me ha permitido, pues como decía hace rato, ir a los partidos de fútbol, estar presente, hacer la tarea con algunos, cenar siempre juntos, etcétera. Entonces, como que priorizo eso. Pero yo creo que el gran éxito de eso atrás es que Clau trabaje, que sea también exitosa y que entonces estemos igual de comprometidos los dos. Sabes que hay muchos estudios que respaldan eso. De hecho, yo lo hablé en la primera temporada, en una entrevista, hablé un poquito de ese estudio y que yo siento que también es parte como del éxito en mi familia y como pareja era, yo me quise tomar un sabático, pero después decía, es que yo tengo que trabajar, y una de las cosas que más me gustan es que los dos precisamente tengamos tan fuerte esa ambición profesional al mismo tiempo que la familia, y por lo tanto nos apoyamos como un equipo, así que conecta demasiado con eso. Para cerrar, ¿cuál es tu superpoder, Pablito? Mi superpoder, yo diría que tendría que ver como con lo que ves es lo que hay, ¿no? Entonces, así como soy, así como hemos estado platicando, así soy en la oficina, así estoy en mi casa, así soy con mis amigos. Entonces, trato de ser muy transparente. Odio las personas que tienen como dobles agendas, etcétera. Entonces, yo trato de ser transparente y me gusta recibir lo mismo. Entonces, mi superpoder es ese. O sea, cuando me ves enojado, cuando ves que no estoy sonriendo, que no, realmente no lo estoy, pero cuando me ves como me ves es porque estoy así, no porque tengo cosas atrás. Entonces, la transparencia puede ser mi superpoder. Bueno, Pablito, muchísimas gracias. Nos encanta esta conversación. Les he hablado muchísimo a ellas, así que tenerte acá. Gracias. Es un gran orgullo. Siento que haber sido como un poco testigo de esta carrera, de cosas de tu familia, para mí es un honor, y tenerte acá, ¿verdad? Muchas gracias. Nos sentimos súper privilegiadas. Y le deseo a todo el mundo que tengan en sus compañías líderes como Pablo, que puedan balancear tanto toda la parte de verdad de negocio, de estrategia, con esta parte tan transparente y tan humana y tan cercana, que de verdad que es clave en los líderes de ahora. Entonces, gracias. Muchas gracias. Bueno, y esperamos que nos dejen muchos comentarios. Queremos abrir más conversaciones. Cuéntenos qué tal les pareció este episodio, preguntas que tengan para nosotros o para Pablito. Y ya saben que nos escuchan todos los martes en todas las plataformas. Entren a YouTube, denle campanita para que sepan cada que lanzamos un nuevo episodio. Síganos y gracias. Chao. Y esto es Superpowers by 3.